Universidad de Chile. Ahí tuvimos un avance en los titulares. Parece que hubo molestia a Fernando Gago ante las consultas y los coletazos del Superclásico. Rocío Ayala. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Sí, bueno, fue una conferencia de prensa de Fernando Gago donde en general ya nos empezamos a acostumbrar un poco a la manera, ¿no?, del entrenador, a cómo encara las preguntas. De hecho, en algún momento le consultaron sobre lo que él hace de manera diaria fuera del CDA y él dice: yo siempre estoy en mi casa y en el trabajo, no he tenido tiempo para disfrutar, digamos, no es algo que busque, siempre quiero estar en mi casa. Es un poco el tono que podemos de alguna manera reflejar de Fernando Gago, y que nosotros sabíamos que él lo más probable era que cuando se le preguntara por Charles Aranguis se iba a reaccionar de esta manera. Ahora, nosotros le consultamos su relación con los más experimentados. Lo que nos pudimos enterar es que Fernando Gago, cuando viene a la conferencia de prensa, recién ahí es cuando le comentan: ojo que esta semana se ha hablado de un tema, que hay una polémica con Charles Aranguis, producto de que él se molestó porque usted dijo que él pidió el cambio y Charles se habría molestado por esas declaraciones. Nosotros le hemos reflejado que en las imágenes que se han podido viralizar de la transmisión oficial se ve que en distintos momentos del partido Fernando Gago le pregunta: Charles, ¿estás bien? Charles, ¿puedes seguir? Charles, ¿cómo estás? Y que de manera reiterativa en diferentes momentos del partido, entonces, y después lo saca. Por lo tanto, es un poco la historia que se ha armado, que se ha recopilado y que también habíamos escuchado con las fuentes de Danilo Díaz, así que era una pregunta obligada y que vamos ahora a escuchar cómo encara esta respuesta. Primero, reitero, es una mixtura entre lo que es la relación con los experimentados, pero propiamente como Charles, así es como sale jugando en definitiva Fernando Gago sobre esta situación. Es muy buena la relación, muy sincera, muy entendiendo de todo. La persona que tiene a alguien en el fútbol entiende cómo se manejan situaciones, cómo se maneja el vestuario, cómo se convive, y eso es fantástico para el grupo. Y también que ellos tengan la capacidad de manejar, de tener, de explicarle a los jóvenes, de ver cómo se van cambiando determinados momentos de fútbol. Entonces es muy bueno tenerlos en el plantel. Con respecto a lo de Charles Aranguis, no hay ningún problema. Cambiame la pregunta porque no hay ningún problema y no hay absolutamente nada de todo lo que se dijo, que me enteré recién. No hay ningún problema, no busquemos problemas donde no lo hay. No, por eso te digo, aprovechar la pregunta y preguntar otra cosa, porque no hay ningún problema, está todo perfecto. ¿Charles le pidió el cambio? Otra vez vamos a volver a hablar de lo mismo, ya lo hablé, ya lo dije. Ya está, dale. Claro, ahí está el error del entrenador. Porque cuando él dice, hay una parte en el audio que Gago habla de mucho tiempo en el fútbol, de lo que se habla en un vestuario. Charles Aranguis no está molesto porque lo cambiaran. Charles Aranguis está molesto porque dijo que había pedido el cambio, que estaba cansado, que había pedido el cambio. Porque el entrenador tiene plena potestad para hacer el cambio cuando quiera. Y si le preguntaban por qué lo sacó, porque quería buscar otra modificación. Entra en el 75 Reina. No pasaba nada. No pasaba nada. Ese fue el cambio del partido. Claro, entonces, y si le dijo durante todo el partido: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me quieres sacar? Sácame. Claro, porque no está hablando con un cabro chico. Está hablando además con uno de los más grandes jugadores chilenos de todos los tiempos. Entonces, ahí él comete un error. Y ahora, cuando le pregunta ahí el Topo Caneo, se escucha ahí, el error es de él. Él se enredó. Yo no sé por qué se atrapa. Gago, con la experiencia que tiene, no sé por qué se atrapa en la versión que da. Porque podría haber dicho cualquier otra cosa. En vez de me pidió el cambio. Podría haber dicho cualquier otra cosa. Podría haber dicho que es el momento del partido. Podría haber dicho lo conversé con él. Podría haber dicho, qué sé yo. Quería un equipo más fresco. Quería un equipo más liviano en los últimos metros. Vi que el partido estaba ahí, pero no sé por qué se... Puse más gente arriba. Digo, de verdad, no sé por qué se enreda. Un tipo que tiene vestuario, que tiene experiencia, que es argentino, que habla bien y todo, no sé. Porque yo creo que no la vio venir. Se aceleró nomás. Claro. No la vio venir, claro. Se aceleró, se atolondró, estaba buscando una palabra mejor, pero no se me ocurre. Pero tú dices en la respuesta el domingo. En la del domingo, Claro. domingo. ¿Por qué esa? Es un error no forzado. Sí, Claro. pues, será la derrota, será, no sé, algo le dio vuelta, porque insisto, él podía haber dicho porque quería un cambio en el equipo. No lo vi bien, o por último... Quería un un equipo más ofensivo, puse más delantero, listo. Pero da una versión tajante, porque además esa respuesta fue muy corta, ¿se acuerdan? Sí. Nos dio como espacio de explicación. No, Charles me pidió el cambio.
Tampoco no se interpreta de otra manera. A esa altura del partido, minuto 75, reitero, entra Gonzalo Reina. Sí. ¿Se veía desgastado, se veía cansado? No, Charanguis? además el equipo... En el análisis de ustedes, digo. No, estaba bien. Y además, Creo que no era un mal cambio. para mí Futbolísticamente no era un mal pésimo cambio. ¿Sabes por qué? Discuta eso. Porque el equipo se puso a amontonar gente arriba. No, pero esa es la respuesta de cómo anduvo el cambio. Digo, No, el momento. El momento de era poner malo un jugador porque más fresco me pareció el bien. jugador, claro, de hacer una modificación No le resultó. no, pero sacar a Arangui, que es el jugador más claro, siempre con la cabeza levantada, el que te puede aclarar, pero el equipo terminó como una montonera tirando centro. Porque no le resultó. Pero yo creo que sacaron a un juego como... Yo creo que Arangui estaba cansado. Bueno, pero eso es otra discusión. Yo creo que sí estaba medio agotado. El partido estaba medio friccionado. El partido estaba ahí. Y yo pensaba, lo sacaron... ¿Qué otro volante hubiera sido? ¿O quién era otro cambio por Reina? Para que no fuera puesto por puesto. No se me ocurrían mucho, la verdad. Entonces, no le resultó, cierto. No le resultó. Pero no me pareció un cambio de Yo a Arangui lo veía bien. No. Lo veía... Pero ¿quién clarito sacaba? ¿A quién sacaba? Porque Arangui siempre está claro, pues Arangui es un crack, pues, no cuestionamos. Ya, pero siempre está claro. tampoco intocable, y lo Por- dice por Danilo, eso- ¿no? por eso yo creo que el estaba- técnico tiene la potestad de cambiar a quien quiera. Yo creo que estaba algo agotado. Por ejemplo, sacar un central y quedar con 4 defensores. Sí, podía haber sido también, pero había hecho recién ese cambio. O sea, no recién, pero había hecho ese O sea, cambio de el ingreso de jugar Lichnowsky, con la tres. explicación que él da, dice, porque quiero más carácter. Yo al venezolano, ¿de cuándo no jugaba Lichnowsky? Meterlo en un clásico. Yo al venezolano, a Tamayo, lo veo jugar con muchísimo carácter. Yo pensé que De estaba pronto que se le arrancan las cabras para el monte con el carácter. Porque Tenía que muy- acomodarlo al otro lado, sí, muy- pero lo acomodaba, digamos. pero es que no es que acomodarlo, es que quizá era una posibilidad. Central zurdo para salir por ese lado. Saldivia a la derecha. Muy zurdo el venezolano, eso sí. Es muy zurdo. Pero entonces había opciones. Yo creo que no dirigió bien. Ese cambio a mí también me sorprendió. El de Ahora- Lichnowsky, pero hablando del de Reina, sacar un volante para que entre Reina. Ahora, para completar la historia, Rodrigo Hernández, sería fantástico poder ir, Charles, te pidió, tú pediste el cambio, ¿no? Pero Claro. en el mundo ideal, en el mundo Claro. de Bill Cipap, Te digo en algo, Fantasilandia puede ser Arangui algún tiene día. código y no va a dejar que esta cuestión crezca tampoco. No, yo creo que no. Si tiene No. algo, y si tiene algo que decir, Lo va a decir. se lo va a decir directamente a Gago. Y va a dar por cerrado el asunto. Sí, y tampoco. Y Gago no se va a volver a equivocar así. Ahora, dentro del reporteo de lo que se ha comentado Tampoco es tanto. y de lo que No. dejó, y perdona, Tenores, y de lo que dejó el Superclásico también, cierta sorpresa del plantel al momento de recibir ya la formación titular, Rocío Ayala, como muy encima del partido. ¿Ha podido levantar alguna información con respecto a eso? Es que desde hace varios partidos, Carlos Tenores, que hay cierta incertidumbre por la formación en general, porque ellos se estaban dando cuenta que el método Gago es sin hacer fútbol y a veces cuesta hacer entender a la gente que de verdad no hace fútbol. Hoy día, por ejemplo, fue un trabajo muy intenso, pero con equipos reducidos. Estamos hablando cerca de 6 jugadores, 7 jugadores por lado, entonces con distintos petos y en distintas partes de la cancha, a veces pidiéndoles que todos jueguen, por ejemplo, por la salida por la derecha, otros por que todos busquen salir hacia la izquierda o que todos pasen por el contención. Entonces son trabajos muy específicos que no son fútbol al final, no es un 11 contra 11, no es el parado táctico y a muchos les sorprendió más que el momento en dar la formación, que ¿Ya? generalmente Fernando Gago la está dando 2 horas antes casi al salir del hotel, que recordemos en la U concentra cerca del aeropuerto, por lo tanto es más o menos 3 horas antes era del partido, que cuando ocurre esta charla, cuando les empieza a dar luces de esta formación, lo que les sorprendió fue el puesto de Agustín Arce. Eso es lo que yo he escuchado, que muchos, trabajan para suplir todas las posiciones y para hacer cumplir lo que busca Fernando Gago con el análisis de videos, etcétera, pero no sabían bien quién iba a ser el reemplazante de Lucas Asadi, y cuando saben que es Agustín Arce sí causa cierta sorpresa, pero me parece que más que por que esté muy encima del partido es porque era algo que hasta ahora no lo venían haciendo. Oye, Rocío, ¿tienes el dato exacto desde cuándo no jugaba Igor Lichnowsky a la mano? Y además entiendo que Gago también entró en esta polémica a propósito de la denuncia de la U en contra de Correa. Sí, lo de Igor Lichnowsky es desde el minuto 55 en el partido entre La Roja y el Congo.
ese 9 de junio. Ese fue el último partido antes del Superclásico. En el Karagümrük había estado el 9 de mayo también disputando la Liga Turca, pero después estuvo en el régimen de selección con Portugal y con el Congo. Con Portugal no jugó Lichnowsky, pero sí ingresó en el segundo tiempo frente al Congo, así que ese era el minutaje que arrastraba. Recordemos que Igor Lichnowsky, nosotros cuando damos a conocer que él estaba siendo sondeado por la U, que fue al inicio del mercado de pases de fichajes ahora en invierno, Igor Lichnowsky se tomó su tiempo realmente para meditar la vuelta, porque él estaba en un, a ver, no sé cómo decirlo, pero no eran vacaciones, sino que estaba en obras sociales en África. Él estaba concentrado en ayudar niños, estaba concentrado en escuchar historias, y después se fue a México. Entonces él dejó, digamos, hizo sus preparaciones físicas, pero estaba también disfrutando sus vacaciones y de esta manera social de ayudar también al mundo. Así que por eso Igor Lichnowsky sí venía con falta de fútbol y con falta de minutos acá, sobre todo en el Centro Deportivo Azul. Y lo de Javier Correa, ayer escuchamos al director de Azul Azul, Héctor Humérez, quien respaldaba la denuncia formal al Tribunal de Disciplina por parte de Azul Azul. Nos hemos enterado de otro detalle, que en esta denuncia lo que aporta Azul Azul es que ellos lo que piden son las 3 fechas de castigo para Javier Correa, porque esta es una conducta reincidente. Ya había sido castigado Javier Correa por otro tipo de situaciones que ellos interpretan que es por unas infracciones de mayor penalidad, y por eso entonces, como es un agravante, podrían ellos solicitar que sean las 3 fechas el castigo completo por estos gestos indebidos, por esta incitación a la violencia al público. Así que se sumaba bien haber hecho esta denuncia, y queríamos saber también la palabra del entrenador, cómo lo ve Fernando Gago, y acá se explayó muchísimo, y esto lo digo con sorpresa porque fue casi 1 minuto y medio de respuesta, así que le vamos a compartir lo mejor sobre la situación de Javier Correa y lo que piensa Gago. No me corresponde nunca hablar de un futbolista que no es de mi institución. Para hablar hay que estar dentro del plantel, dentro de las situaciones que se viven. Porque a veces los futbolistas se equivocan, nos equivocamos. Me habré equivocado miles de veces con algún gesto, con alguna cosa. Tenemos que intentar ser algo de ejemplo, porque yo no comparto que el futbolista tiene que ser ejemplo, porque es un ser humano que se equivoca muchísimo. Ejemplos son un maestro, un docente, una persona que se levanta temprano a la mañana, que tiene que darle de comer a su familia. Para mí eso es un ejemplo, no solamente un futbolista. Entonces no creo en el sentido de estar opinando y hablando de algo de cuando ya pasó. Ya está. Si me preguntas a mí, yo no actúo de esa forma en ningún lado. Por ahí lo hice, lo habré hecho en algún momento, puede ser que lo habré hecho. Hoy te diría que no lo haría jamás. Bueno, la situación de Javier Correa va a ser revisada el día martes. El jugador tiene que ir, seguramente también, y ahí lo va a ampliar Tomate, Cristian Alvarado, el señor Gol, seguramente va a ir ahí con gente de Colo-Colo, con los abogados para enfrentar esta situación, pero como les digo, desde Universidad de Chile, en el informe o en esta denuncia oficial, ellos piden que sea el castigo máximo de 3 fechas para Javier Correa, quien ya había sido sancionado anteriormente con 4, se le redujo a 3, así que es lo que pide ahora la U. ¿Qué piensa Cristian Arcos de esta opinión que da Gago a propósito de la situación de Correa? Estoy de acuerdo con Gago. También creo que los jugadores no tienen por qué ser modelos de virtud de nada. No estoy de acuerdo. Me da la sensación, pero es una sensación nomás, de que Gago, si bien dice yo no habría hecho eso hoy y todo, tampoco está muy de acuerdo con escalarlo a tribunal. Me parece que es como, lo escucho más, ¿sabes qué? Ya fue en la cancha, perdiste, estuvo y mal. Además perdiste feo, porque te ganaron bien, con holgura. Él dice que estuvo mal Correa y me parece bien. Yo pienso más o menos lo mismo, creo que Correa estuvo mal, pero no sé si es Pero, a ver, yo creo que aquí, el que tiene que tomar la decisión, si va a ser una denuncia por oficio, tendría que ser el directorio. Me imagino, el directorio tendrá atribuciones. Sí. Porque si se dice incitación a la violencia, pero... A mí lo que me hace ruido, pero no estamos en el bloque de Colo-Colo, pero me hace ruido que nadie en Colo-Colo le diga a Correa, ¿sabes qué, Correa? Cálmate un poco. O sea, estuviste mal, venís de un castigo, baja un poco las revoluciones, más que venga de la U. Insisto con ese punto. Yo sé que el reglamento avala esta denuncia, el reglamento permite y el reglamento dice que no se pueden hacer este tipo de gestos, y lo más probable es que lo sancionen. Sí, lo más probable. Ahora, ¿tú crees que a Correa eso se lo tendría que haber dicho alguien antes? Yo creo, o ahora ya con antes, después, antes, después, durante. Es jugador viejo ya. Antes, después, durante. Es que el jugador viejo ya no le podía decir, ya tiene que. Yo insisto, porque yo estoy de acuerdo con eso. Insisto con que, ¿sabes qué? Escalarlo al tribunal puede ser demasiado. Yo estoy de acuerdo.
pero me echo de menos que en Colo-Colo alguien diga, ¿sabéis qué? Correa estuvo mal, y después opinemos lo que sea, pero nadie dice que estuvo mal Correa. Y Correa estuvo pésimo. ¿Cachai? Estuvo mal. ¿Cómo estuvo mal Marcelo Díaz? ¿Cómo estuvo mal? Todo lo que hacen esos gestos. Acá se dijo, de todos los colores, de todos los equipos. Donde hemos tenido discrepancias es respecto del mérito de la sanción. Respecto de la definición del hecho, yo creo que ha habido bastante consenso en términos de que fue obsceno, fue vulgar y fue inapropiado. Nosotros. Sí. No es en Colo-Colo, no. Pero ex colocolinos, o sea, ex jugador de Colo-Colo, gente del mundo Colo-Colo sí se ha repudiado. Porque además se regala. Pero en Colo-Colo hoy día. O sea, no estamos, en la semana hemos hablado del gesto de Correa y no hemos hablado del partidazo de Correa. Abrazo. El mejor jugador de Colo-Colo y si no del campeonato. Ahora salió una imagen. ¿Cómo se tanto? Porque parece, yo no quiero decir que esto sea, digamos, el gesto algo como que lo usa de cábala o algo que él lo tenga como que sea algo habitual para este tipo de festejos. Pero asomó en las redes el mismo festejo cuando Colo-Colo ganó en el Monumental. Ahora, o sea, es como que lo trae atado, digamos, es su forma. Uno puede discrepar, ¿no? Peor. Bueno, no peor, pero te digo que es algo que él ya lo había hecho, digamos. O sea, que eso, para él es natural, me refiero. Eso, a mí me sigue pareciendo que escalarlo a tribunal y todo es mucho. Es como ya fue, viejo, ya. Sí, ahora es linda ni un brillo los que sabían a Correa, porque Correa nunca se lo hizo a los hinchas de la U. Bueno, Arturo, es lindo lo que dice Gago, y es un argumento que siempre se usa, ¿no? Los jugadores no son ejemplos de nada, realmente los que tienen que ser ejemplos son los maestros, los profesores. Podrían ganar un poco más de plata los profesores, entonces, y no tanta plata los futbolistas, si es que seguimos la lógica de Fernando Gago, ¿no? Bueno, es verdad, la excepcionalidad del talento del futbolista, no todos llegan a primera, no todos les tienen las condiciones, pero la mayoría gana poca plata. Pero podríamos distribuirlo un poquito mejor, ¿no? Porque si seguimos la lógica del argumento de Fernando Gago y si tienen que ser tan ejemplares los profesores, podrían estar mejor pagados, ¿no? Claro, es que cuando entramos en la redistribución y en Chile... Claro, pues es otro debate. Yo creo que abrimos un melón ahí, ¿ah? ¡Oh, qué alescó! Ahora, sí me gusta que Gago diga, a lo mejor en un momento yo lo hice, y cuando lo hice estuvo mal y hoy día no lo haría. Porque también creo en eso, en la gente que comete un error y después dice, ¿sabes que no lo hago más? En el arrepiéntete, como diría Chupete, pero también me parece valioso eso. Es que tenemos que saber a propósito de la situación de Gabriel Castellón en la Universidad de Chile, Rocío. Lo que tenemos que saber, tenores, es que ayer nosotros cuando terminábamos el despacho, cerca de las 3:30, me parece, 4, mientras esperábamos el directorio, salió Gabriel Castellón muy tarde, nos llamó la atención y claro, nos enterábamos que se quedó recibiendo una especie de masaje en la zona que es cerca del aductor. Claro, ahí de alguna manera nos decían que no era nada, que era una molestia pequeñita y de hecho lo pasamos por alto, pero claro, hoy día se le consulta a Fernando Gago sobre si va a poder contar o no con Gabriel Castellón, porque se ha hablado de que es una lesión quizás un poco mayor. Recién salió Castellón y los hinchas le decían si va a poder estar. El arquero dice que va a estar el domingo, veremos si ataja o no. También lo dice Gago en la conferencia, que él está bien, que cuenta con Gaby, así es como dice Gago, así que por ahora entonces la opción de que esté Gabriel Castellón, al menos desde Universidad de Chile la mantienen. Veremos, porque hoy fue una práctica, por lo que entiendo, bastante normal del arquero. Sí ha andado con molestias, sí, como les digo, ayer tuvo que recibir una especie de masaje en la zona, pero nos decían que es producto de la actividad normal, de la sobrecarga que ha tenido Castellón, así que todo dependerá del estado de la cancha. Gago dice que no puede anticipar nada porque no saben cómo va a estar la cancha de Blanda, si va a estar tan compleja como se dice en el Esterroa, el domingo a las 3 de la tarde contra la U de Conce, por lo tanto, de eso dependerá también la presencia de varios jugadores, pero hay que decir que llega tocado Castellón, pero que se espera que ataje.